vamos a comunicar con el doctor cardiólogo Mario Boschis. Él es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiólogos y justamente vamos a hablar con él de una cuestión vinculada al consumo de drogas, con la marihuana en la mira, también como uno de los consumos tal vez más importantes a nivel de adolescencia, juventud. Bueno, se lo vamos a preguntar a él. Y esto qué vinculación tiene con las drogas en general, con nuestro corazón. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día, aquí Gonzalo y Amanda, los saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. ¿Qué tal, Amanda, Gonzalo? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por el llamado. Buen día. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? Y usted lo había promocionado inclusive en las redes sociales. La marihuana en la mira, ¿por qué? Hay un consumo muy grande, no sé si podemos ir por rango etario, si tenemos que hablar de edades puntuales y las problemáticas que esto conlleva también con las drogas en general, con nuestro corazón, ¿no? Y el cuidado del mismo. A ver, Gonzalo, esto es algo que ya nos viene preocupando desde hace varios años, especialmente porque hay mucha confusión acerca del consumo, en este caso, por ejemplo, de la marihuana y sus, en definitiva, probables efectos benéficos, ¿no? Claro. La gente escucha, esto es bueno, y empiezan a crear como un paradigma un poco distinto a lo que se sabe de hace muchos años, y por eso lo importante es aclararlo y aclarar para la gente que nos escucha. A ver, yendo a tu primera pregunta, mira, en el mundo hay cerca de 190 millones de consumidores de cannabis. Cuando hablamos de esto, hablamos del cannabis en la forma habitual, o sea, el cigarrillo de marihuana, el conocido porro, para ponerle nombre y apellido. Y se ha visto que muchos países han, de alguna manera, liberado las restricciones que tenían principalmente legales y permitido el uso, entre comillas, y yo siempre lo pongo entre comillas, recreacional. Porque recreacional lleva a decir, es para divertirse, primer tema. Segundo, hay un tema que habla de que, a ver, el tema de consumir marihuana, la marihuana viene del cannabis, de una planta, que es saludable y es natural. Segundo tema que nos empieza a llamar la atención. A ver, la planta del tabaco también es natural. Claro. Es saludable. Lo conocemos. Entonces, acá nos empezamos a meter en el tema de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los cardiólogos, en este caso, hablamos del tema? Bueno, se ha visto los distintos estudios que empiezan a aparecer, los estudios llaman observacionales, porque ustedes bien saben que a medida que mucha gente empieza a consumir un producto, a fumar, a alimentarse de una manera no demasiado sana, empiezan a aparecer, lamentablemente, enfermedades asociadas a ese mal hábito. En el caso del cannabis, se ha visto que hay un incremento, o puede haber un incremento, de, en este caso, las enfermedades cardiovasculares. Decís, acá, Amanda, Gonzalo, puede decir, ojo, ¿no había escuchado yo en algún lugar que era más saludable que el tabaco? ¿O que era mejor fumar marihuana que fumar tabaco? Algunos lo hemos escuchado por ahí. No, a ver, de ninguna manera. El tema es este. Vamos específicamente al cannabis. El cannabis actúa, o sea, el porro, el cigarrillo de marihuana, actúa sobre receptores en el organismo. Hay receptores cannabinoides específicos para este tipo de sustancia, que están obviamente en el cerebro, en el sistema nervioso central, pero que activan otros centros fuera del cerebro. Y acá hablamos de algo muy importante, que es la activación de un sistema que se llama sistema simpático. El sistema simpático lo habrán quizá escuchado muchas veces relacionado al estrés, el estrés mental. Uy, se activó el sistema simpático y se liberó catecolaminas, adrenalina. Bueno, esto es lo mismo, activa el sistema simpático. Pero, ¿qué hace el sistema simpático? El sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca. El consumidor de cannabis, una de las cosas que nos dice cuando viene al consultorio es, mire, usted sabe que a mí me dio palpitaciones. Y digo, claro, se activa el sistema simpático. Claro. Y no solo eso, sino que puede aumentar la presión arterial. Ese cóctel de aumento de frecuencia y presión arterial puede lesionar las arterias, y de hecho hay un estudio reciente que muestra que el consumidor habitual de cannabis, el que dice, bueno, me voy a fumar de vez en cuando en la semana este cigarrillo de marihuana porque es sano y es natural, tiene casi 6 veces más posibilidades de producir un infarto de miocardio, o 4 veces más posibilidades de generar un ACV, un accidente cerebrovascular.
Estos son estudios epidemiológicos que asocian, ¿no? Mario, y también hay una falsa idea de que no genera dependencia, justamente reforzando todo lo que vos decís, de que no genera adicción. He escuchado mucho, no, bueno, pero de vez en cuando no me hace nada. Y lamentablemente he conocido personas que después no podían salir porque se generaba una dependencia, porque obviamente después se vuelve una adicción y porque obviamente es algo que... se ha generado mucha polémica, como vos mencionabas, si era saludable, entre comillas, si no era saludable, si era beneficioso. Bueno, evidentemente con toda la descripción que vos hacés, me parece que queda más que claro y que hay que tener la responsabilidad, no solamente hacia uno, sino también de compartir el mensaje, ¿no? En grupos de amigos, en grupos familiares, que no sea un tabú hablar de esto. Así es, Amanda, vos sabés que, o sea, el cannabis tiene un compuesto activo que es el THC, tetrahidrocannabinol, que actúa, que es el alcaloide, es la sustancia que hace que te dé placer cuando fumás, las alteraciones psicotrópicas que puede producir el porro, digamos, produce adicción, o sea, quiere o te obliga a que sigas fumando, a que sigas repitiendo esa sensación agradable, y por ende tiene dependencia. Cuando lo querés dejar, no podés, porque querés volver a repetir ese rush químico de neurotransmisores que se liberan cuando actúa el THC. Por otro lado está, ojo, el uso médico, y esto hay que ser muy cuidadosos, porque desde hace unos años se comenzó a ver que existen ciertas propiedades benéficas, entre comillas, pero benéficas al fin, del cannabidiol, que es uno de los compuestos que tiene la marihuana, y eso sí se ha estudiado. Se le extrae, en este caso el THC, que es el psicotrópico, por así decirlo, y se está estudiando los efectos relacionados benéficos. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, se ha visto que en ciertas patologías, por ejemplo, epilepsia refractaria, o sea, epilepsia que no responde a otros tratamientos médicos, ha tenido su lugar el uso del cannabidiol o el aceite de cannabis, como se está expendiendo en estos momentos, y de hecho se expende legalmente en la Argentina. Se está empezando a utilizar para ciertos dolores intratables, dolores en pacientes oncológicos. Se está investigando cada vez más el uso terapéutico, pero del cannabidiol nadie habló de fumarlo. Acá estamos hablando de ingerirlo de otra manera, por ejemplo, en comprimidos, en aceites especialmente, pero no por el pulmón, ni irritando los bronquios, ni generando el efecto psicotrópico que tiene el tema del aspirarlo, del fumar la marihuana. Entonces hay mucho por investigar todavía, mucho por investigar entre asociación y la marihuana y corazón. Recién se están empezando a aparecer los primeros trabajos, así que bueno, hay que ser muy cautos. No es algo que es recreacional, no es algo que es no benéfico, no, es algo que sabemos que está dañando la salud, no es inocuo. Entonces, a ser muy responsables con este tema, ¿verdad? Mario, te queremos agradecer como siempre. Podemos encontrarlo en las redes sociales como dr.marioboskis, para aquellos que quieran seguirlo, al doctor, especialista obviamente en cardiología, y para que pueda escuchar cada una de estas entrevistas y también todos los consejos que nos dan la misma. Gracias, Mario, te agradecemos como siempre. No, dale, gracias, Amanda. Buen día. Buen día. Buen día. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.